¿Y quién no recuerda la matanza del Frontón? Entre el día 18 y 19 de junio de 1986 se develó ferozmente un motín de un grupo de presos del penal del Frontón, muchos de ellos terroristas de Sendero Luminoso, y a raíz de ese feroz y cruel develamiento, pues murieron más de 100 presos. Hoy vamos a presentarles los testimonios inéditos de personas sobrevivientes de esa matanza que sostienen que muchos de los muertos en el penal del Frontón murieron cuando ya se habían rendido y que fueron simplemente ejecutados por las fuerzas del orden. Veamos este oscuro episodio de la historia del Perú en el siguiente reportaje de Bruno de Olazábal. La ley será aplicada con severidad, también para quienes violen o hayan violado los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el abuso de función, pues para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie. ¿Cuántas personas más o menos? Nosotros conocemos más o menos de unos 5 o 6 casos que fueron declaradas desaparecidas. Comprobadamente inocentes. Con sentencias absolutorias. Nunca pertenecí a Sendero. Tengo un hermano que fue detenido 4 días antes, al cual yo fui a verlo al Dilcote, llevándole sus alimentos. Si yo hubiera pertenecido a Sendero, hubiera desaparecido en el primer momento que me enteré que lo habían detenido a mi hermano. ¿Es verosímil su versión de que fue detenido injustamente? Sí, nosotros creemos que fue detenido injustamente. Por lo tanto, usted da plenamente crédito a la versión que él proporciona de los sucesos. Sí. Por estrictas razones de seguridad, no daremos su nombre. Y es que su condición de testigo de la masacre del Frontón pone en riesgo su vida. El sobreviviente, como simplemente lo llamaremos, nos entregó en un trémulo relato la más descarnada versión de la barbarie y el espanto que hayamos escuchado alguna vez como periodistas. Lo que oirán a continuación es lo más cercano a un paseo por el Averno, una invitación a descender a la parte más profunda y oscura del infierno. Antes de los hechos que pasaron, por ejemplo, Alan García estuvo cerca al Frontón en un yate. ¿Tienes la certeza de que era el presidente? Claro, era él de... ¿Cuántos internos lo vieron? Todos. Nuestro otro entrevistado es un sobreviviente del Frontón que hoy vive como refugiado en La Paz, Bolivia. De los 10 o 15 entrevistados, 14 nos decían la misma cosa, que había orden directo del Palacio. Hablamos también con los familiares de un guardia republicano tomado en rehén por los internos de la isla penal, que murió en los sucesos, y recibimos de un congresista un revelador documento. Por primera vez en la televisión, esta es la historia no contada de la matanza y desaparición de más de 100 presos en el entonces establecimiento penal San Juan Bautista, el 18 y 19 de junio del 86. De hecho, la Asociación Pro Derechos Humanos tiene esta relación de 118 internos aún declarados legalmente desaparecidos en el Frontón. Se sospecha que los 118, todos, murieron. Era la época en que Sendero Luminoso actuaba con la práctica del más abominable terrorismo. Su brutal accionar se ensañó particularmente contra miembros de las fuerzas del orden, autoridades políticas o inocentes campesinos. Para cierto sector era entendible, aunque no justificable, que algunos miembros de las Fuerzas Armadas respondieran a la ferocidad subversiva con la misma proporción de violencia. Fue en ese contexto que nuestro entrevistado es detenido por la DINCOTE en 1985, debido a que su hermano era sospechoso de terrorismo. En todo momento estaba vendado y encima con una frazada encima. Y me dijeron que me iban a tirar de un tercer piso. Me han hecho subir unas escaleras angostas, se notaba que eran angostas,
y luego me empujaron supongo que habrá tenido medio metro o algo más de altura, pero en ese momento yo pensé que caía del tercer piso, en ese momento pensé que iba a morir. Después de ser sometido a estas torturas psicológicas, tuvo que firmar un atestado admitiendo, sin serlo, pertenecer a Sendero. Fue así como llegó al Frontón. Con él vimos una filmación de ese centro penitenciario del año 84. Estamos haciendo agitaciones antes de pasar alimentos. ¿Y qué es lo que tienen abajo ellos? Son las ollas, el de sombrero. Es Juan Cabelicano, un campesino. Está vivo. Ese es el puesto de vigilancia que está en la esquina del Pabellón Azul, la esquina delantera. ¿Ya? Y habían como unos toldos allí. Ya, son frazadas que se ponían sobre los andenes contra el sol, cuando había día de visita. Esa bandera está en la parte del costado del pabellón, en el segundo piso. ¿Que o sea, ustedes estaban cerca de la playa? Ajá. ¿Y si podían nadar incluso? Sí, podíamos nadar. En junio de 1986 era evidente que la organización senderista gobernaba en las cárceles. La administración aprista entonces dispuso el traslado de todos los reclusos del Frontón al penal de Canto Grande. Y estos anunciaron que se resistirían al cambio de prisión. Y es así que pregonan, a través de sus voceros, que el gobierno planeaba exterminarlos. ¿La decisión de los internos era resistirse al traslado a Canto Grande? No, salvar nuestra vida. Porque el traslado solo era un pretexto, ¿no? Sendero Luminoso aprovechó la situación, más aún cuando se celebraba en Lima un congreso de la Internacional Socialista y periodistas de todo el mundo se congregaban en nuestro país. Se amotinaron en 3 penales, Lurigancho, Santa Bárbara y el Frontón. El resultado, un sangriento develamiento, 124 internos muertos en el penal de Lurigancho y 2 reclusas en Santa Bárbara. En el llamado Pabellón Azul del Frontón no se dio un número oficial de fallecidos, solo se mantiene la cifra de 118 desaparecidos. También murieron 3 infantes de Marina y un cabo de la Guardia Republicana. La mañana del 18 de junio de 1986, cuando los agentes del INPE y guardias republicanos abrían la reja del Pabellón Azul, los internos secuestraron a 3 policías. El resto del grupo logró evadir la toma de rehenes huyendo. Al huir, los republicanos han disparado hacia atrás. Por lo tanto, han herido a sus compañeros. Han herido a todos. A varios heridos de bala entre nosotros también había. A ese republicano que estaba herido y el médico dijo hay que darle sangre. Después de un momento lo he visto a él echado en una cama y al republicano en la otra cama. A un interno y al republicano echados en 2 camas. Sí, le estaban con una sonda, con aguja los 2. O sea, el interno estaba donando sangre para el republicano. Sí. Los internos se apoderaron entonces del armamento de sus rehenes, 3 fusiles, una ametralladora y aproximadamente 200 balas. La Guardia Republicana pidió refuerzos y una comisión de paz intentó infructuosamente que los presos entreguen a los rehenes. Al mismo tiempo, llegaba la Infantería de Marina. Era la tarde del 18 de junio. Llegaron 6 lanchas, en una lancha venían 50. ¿Y por qué contaron cuántos bajaban? Los delegados dijeron, queremos saber qué cantidad... ¿De qué dimensión iba a ser el ataque? O sea, ¿cuántos infantes de Marina iban a rodear el pabellón azul? Sí, eso exactamente. Ellos tenían fusiles FAL, después lanzacohetes, después había un cañón pequeño que estaba colocado en la puerta. He levantado y he mirado hacia afuera y he visto aquí el mortero. En la noche, después que volaron la parte posterior, dejaron unos boquetes en la pared y encima del torreón estaba Mantilla. Él estaba con un casco y un chaleco grande antibalas. En efecto, Agustín Mantilla, el entonces viceministro del Interior, estuvo los 2 días en la isla penal. Y fue Mantilla quien impidió el ingreso de fiscales y jueces, como Juan de Dios Jiménez, quien incluso firmó esta acta, señalando que el viceministro iba a actuar conjuntamente con las fuerzas de la Marina y la Guardia Republicana. Lo primero que ocurrió en Frontón fue la balacera. Yo he estado en el cuartel
A mí me han enseñado a disparar y cómo se dispara, pero no sé, sería la orden que les han dado a ellos, pero disparaban como si estuvieran locos. El ataque también se hizo con explosivos para demoler el pabellón y todo tipo de proyectiles detonantes contra los presos acorralados. Han abierto un agujero más o menos del tamaño de 30 centímetros y han comenzado a tirar granadas. Y entonces en eso comenzaron a caer uno, otro, y todos lo tirábamos. En una de esas, el primero que había botado la granada se ha tirado encima de una de las últimas granadas y lo ha destrozado. El hermano de este sobreviviente, también preso en el pabellón azul, murió justamente por la explosión de una granada. Antes de salir hubo una explosión que derrumbó, o sea, el segundo piso, que se hizo como una rampa. Cuando se forma la rampa es cuando cae de aquí. Ya. Toda esa parte cae así. Ajá. Y toda la gente rueda. Y de aquí los rematan. Y la gente gritaba, ¡ay! Que los rehenes ya salen una vez cuando ya caen varias bombas. Y mi hermano, como estaba herido, él iba cojeando. Entonces dentro de eso, una de las bombas cae en su cuerpo de él y lo hace lo despedaza. Extrañamente, los restos del cabo Gregorio Soldevilla fueron entregados a sus familiares recién 14 días después de su muerte. Solo existía un pie y un trozo de su cráneo. A las 2 de la tarde del 19 de junio se produjo la rendición y entrega de los reclusos sobrevivientes. Nosotros salimos hacia lo que es la cancha. Arriba estaban rematando porque había varios, había todavía heridos. Cuando yo llegaba al patio Fulvito, he visto por lo menos a 100 personas. 100 sobrevivientes. Ajá. Me golpearon y tuve que tirarme al piso. Teníamos la mano en las nucas, me cogieron del pelo y me tiraron hacia atrás. Me tiraron hacia atrás y me miraron y me dejaron. Vi como a 3, pero después ya no he visto más, pero decían levantaban y se los llevaban. Luego que escogieron, nos hacen avanzar con las manos en la nuca hacia esta pared. Esta es una pared. ¿Ya? Es una pared. ¿Y a los otros que se paraban los llevaban por acá? Sí, los llevaban para allá, para atrás. Allí supuestamente fueron ejecutados. Aunque suene increíble, entre estos últimos existe un sobreviviente, Jesús Mejía Huerta, que resistió esta horrenda experiencia. Me contó de que los sacaban de 5 en 5 y los iban fusilando, no tiro por tiro, sino a ráfaga. Como han tirado a ráfaga, no les ha caído en las partes más vitales a muchos. Cosa que los han arrastrado, los han metido al hueco. Había una fosa. Él me dijo que abajo de él había mucha gente que gritaba por salir y que se ahogaban. Tengo entendido que hay otros sobrevivientes que los han visto, que se los llevaron en una lancha. Posteriormente los encuentran 3 meses después muertos en un cementerio de San Bartolo, pero frescos. Estaba el interno Ayala, estaba el interno Manrique también. Ellos también fueron separados y al parecer fueron llevados a la base. O sea, han estado 3 meses en la base. Detenidos. Estaban mutilados y les faltaban algunos órganos vitales. ¿Mutilados por explosión? No. ¿Mutilados por tortura? Eran, al parecer, por tortura, porque los cortes eran lineales. Un problema de la investigación fue establecer el número exacto de las víctimas mortales, porque el gobierno aprista sostuvo que no existía un listado de los internos del frontón. Esta es la lista del mismo 18 de junio del 86, firmada y remitida al Consejo Nacional Penitenciario por el director del frontón, José Rojas Mar. Eran 152 los presos. El acta del Consejo de Ministros del 19 de junio menciona 30 subversivos muertos y un número no precisado que perdieron la vida sepultados. Es una lista que permite la constancia física y viva de cada interno, porque si moría uno de ellos, tenía que ser remitido al Consejo Nacional Penitenciario con su odontograma.
su ficha médica, su hoja clínica. A mí me parece importante esta documentación porque podría determinar un número que ha ido moviéndose a través de las investigaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado peruano que reabra la investigación y sancione a los responsables, pero la Fiscalía Especializada encargada del proceso, paradójicamente, está entorpeciendo las investigaciones. Las perspectivas presidenciales del principal involucrado y las tradicionales mezquindades políticas posponen otra vez la obtención de la verdad, lastre de un país que se niega a sacar lecciones de su historia. ¿Qué sentimos nosotros ante nuestros semejantes, no? ¿En qué cabeza loca puede haber cabido hacer tremenda matanza contra personas indefensas y luego jactarse de valientes, héroes, jactarse de ser descendientes de Grau? Es muy grande la deuda que tiene el Perú y la democracia con sus fuerzas armadas y con sus fuerzas policiales, y nosotros nunca nos cansaremos en repetir, porque es una deuda realmente muy grande. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo pues tiene que ser siempre una lucha dentro de los parámetros de la ley y respetando los derechos humanos de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos. Y este caso, que es un caso que pertenece, como lo hemos dicho, a un oscuro episodio de la historia del Perú, debe ser investigado y esclarecido de manera transparente, no haciéndole el juego a oscuros y mezquinos intereses políticos, ni con la intención subalterna de crucificar a nadie, sino hacer una investigación transparente para que surja la verdad.